Bien, en la clase de hoy vamos a ver árboles como estructura de datos. Vamos a ver en particular, en principio, la necesidad de una estructura con mayor velocidad de acceso a las que ya hemos visto, que son las listas. Luego esto vamos a ver un poco la arquitectura que tiene el árbol, las formas de recorrido y acceso que tenemos. Vamos a ver después cómo se da de alta un nodo, cómo se da de baja un nodo, al menos la idea general, porque es el algoritmo un poco más complejo. ¿Qué significa después modificar datos dentro de un árbol? Como hacemos para modificar datos de un árbol. Y por último, algunas ideas de árbol balanceado que van a servir para comprender dónde está la eficiencia de los árboles y características y ventajas que pueden tener los árboles cuando tienen la estructura correcta. Bueno, en principio lo que vamos a ver acá es qué pasa con las estructuras que ya hemos visto. En primer término tenemos un arreglo, ¿sí? En este caso tenemos un arreglo con 20 posiciones. En los dos casos, tanto este caso que es un arreglo como el que es una lista, estamos hablando de que lo que estamos almacenando son números ordenados en forma ascendente. Entonces, si por ejemplo quisiéramos saber dentro del arreglo si determinado número está, lo que tenemos que hacer es buscarlo en este arreglo. Sabíamos que una forma de buscarlo era secuencial, acceder uno a uno, cada uno de los elementos hasta encontrarlo, pero al saber que estaba ordenado podíamos utilizar el método de bisección. Si usábamos el método de bisección, lo que hacíamos es íbamos al medio, si eran 20 por ejemplo, accedíamos al número 10, al que estaba en la posición 10. Y si buscábamos el número 60, comparábamos ese número, el 60, contra este que estaba al medio. Como este era menor, lo que nos decía, lo que estábamos seguros es que ahora la búsqueda la podíamos hacer en estos 10. Es decir, que con una sola lectura descartamos 10 posiciones o 10 lecturas secuenciales que tendríamos que haber hecho para descartar la misma cantidad. De esta forma seguíamos con bisección, íbamos al medio, nos encontramos que de vuelta el 58 era menor al 60 y seguimos haciendo bisección hasta que lo encontrábamos. Este algoritmo por bisección tiene un costo determinado que ahora lo vamos a ver. Si en cambio lo que tenemos era una lista simple, la ventaja que teníamos con la lista simple es que tiene alocación dinámica de memoria, es decir que si necesitamos tener 3, 4, 5 nodos, los podemos tener y no estamos ocupando más memoria de la que necesitamos. Por otro lado, si en algún momento necesitamos más de 20, como es en este caso de arreglos, bueno, no importa, vamos a seguir pidiendo memoria y esa memoria que pedimos la vamos a ir utilizando en el momento que la necesitamos y liberando cuando la dejamos de necesitar. Esa era la ventaja de las listas, pero el problema que tenemos cuando buscamos un elemento, aunque los elementos están ordenados en la lista, es que la lectura es totalmente secuencial, es decir, iremos desde el principio, accederemos al primero, veremos que el 7 es menor que el 60, entonces seguimos, vamos al segundo, vamos al tercero y así vamos a ir recorriendo hasta que en algún momento llegaremos al 60 o al primero mayor y entonces cortamos. ¿Sí? ¿Cuáles son entonces los costos o el orden de costos que tenemos en cada uno de los casos? Bien, si por ejemplo en el arreglo utilizamos bisección, el costo máximo que tenemos de acceso es el logaritmo en base 2 de n. Este es un costo bastante eficiente. El logaritmo en base 2 de n, si el n es 1000, es decir, si tenemos 1000 elementos, el costo máximo, la cantidad máxima de lecturas que necesitamos utilizando bisección con un arreglo es 10. Es realmente poco, sobre 1000 elementos, 10. En cambio, si tenemos una lista y tenemos que hacer acceso secuencial en la lista, el costo promedio, no el máximo, el promedio es la cantidad de nodos que tiene dividido 2. Es decir, mi mejor situación es que estoy buscando el 7 y lo encontré acá. Mi peor situación es que estoy buscando un número más grande y lo encuentro al final. El promedio es la mitad de la lista, la longitud media de la lista, por lo tanto es n sobre 2. Para este mismo número, para 1000, como vimos acá que para 1000 con bisecciones, logaritmo en base 2 y da n, para 1000 el promedio es 500. Estamos logrando una eficiencia de 10 a 500. ¿Sí? Es mucha la diferencia cuando podemos utilizar mecanismos de bisección. Entonces, los árboles como estructura
apuntan a permitir utilizar mecanismos de este estilo, mucho más eficientes en la búsqueda, en el recorrido, etcétera, que las listas. Bien, y por otro lado, seguir usando el concepto de alocamiento o alojo de memoria dinámica, de tal forma de asegurarnos de que solamente utilicemos la memoria que necesitamos y nada más.